Entonces, en estas cartas que vamos a leer ahora, estas cartas que Jesús le escribe a las iglesias, lo que yo te pido es que te analices, ¿sí o no? Que nos analicemos, me incluyo, ¿está bien? Entonces, estas cartas y estas iglesias son mirrors, así, espejos, en los cuales te puedes ver y puedes decir, ok, estas cosas las tengo que cambiar. Y que solo tú y Dios se pueden sincerar. ¿Sí? Porque de vuelta el mensaje del Apocalipsis es un mensaje de victoria y Dios quiere el bien de la iglesia, ¿sí o no? Dios quiere el bien de aquellos que siguen a Jesús y si Él quiere el bien te va a decir, mira, estás andando por un camino medio torcido, arregla, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos están dispuestos? Muy bien, bueno, vamos entonces a las cartas, las 7 iglesias del Apocalipsis. La primera que vamos a leer entonces es Apocalipsis 2:6. Ahí tienen las cartas, ¿sí? Vamos a leer Apocalipsis 2 al 5, perdón. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado ¿cómo? Mentirosos. Y has sufrido, una iglesia que aparte sufrió por esto, ¿verdad? Y has tenido paciencia. ¿Y qué pasa? Además, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero, versículo 4, si esa conjunción pero no estuviera ahí, sería la iglesia perfecta. ¿Sí o no? ¿Cuántos irían a la iglesia de Éfeso? ¿Irías a la iglesia de Éfeso? Mira todas las cualidades. Arduo trabajo, paciente, tiene discernimiento, no soporta a los malos. ¿Cuántos irían a esa iglesia? Tiene discernimiento, sufre por causa de... Yo tiemblo cuando en la Biblia aparece un pero. Esa conjunción ahí media complicada, ¿sí? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Eso se puede traducir también como mira hasta dónde has caído, ¿sí? Fíjate hasta dónde has caído. Así lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Mira hasta dónde has caído. Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Entonces, el Apocalipsis empieza con estas cartas a las iglesias. El Apocalipsis no es pura simbología. Al principio empieza en formato de carta, ¿sí? Escribe Juan en formato de carta, como escribe Pablo, y comienza con esta primera carta a la iglesia de Éfeso, ¿sí o no? La leímos recién, es muy interesante porque parece una iglesia perfecta. Ahí tienen el templo de Diana o de Artemisa, ¿sí? Así se pudiera reconstruir. Ahí abajo la tienen a Diana, ese es el ídolo, el dios de Éfeso, la diosa, perdón, de Éfeso. Artemisa era la diosa de la fertilidad, la diosa de muchos pechos, de la fertilidad y de la sexualidad también. Entonces esa es el templo, era una maravilla en esa época ese templo de Éfeso, y obviamente había mucho comercio alrededor de ese templo, ¿no? Era la ciudad más importante de Asia Menor, tenía 200.000 habitantes, la ciudad de Éfeso, así que era una de las ciudades más importantes, 250.000 habitantes. Y también, aparte de esto, tenía un templo a la diosa Roma y el culto al emperador. Domiciano dijo, yo soy Dios, quiero que todos me adoren. En esa ciudad se practicaba el culto al emperador. Y ahí había una iglesia, la iglesia de Éfeso. En ese contexto, en un lugar donde había idolatría, en un lugar donde había paganismo, en un lugar donde se adoraban otros dioses, estaba la iglesia
plantada ahí en el medio, la iglesia de Éfeso, y era una buena iglesia, era una iglesia de una ciudad importante, y era una iglesia que trabajaba fuerte, ¿sí o no? Que trabajaba arduo por el nombre de Jesús, que había tenido paciencia, que sabía quiénes eran verdaderos apóstoles y quiénes no. Y esa era un poquito la característica de la iglesia de Éfeso. Es interesante cuando uno lee en la Biblia que en Hechos capítulo 19 está la conversión de esta ciudad por medio del ministerio del apóstol Pablo. Cuando Pablo va a Éfeso se arma un alboroto, Pablo predica, se bautizan algunos en el Espíritu Santo, reciben el bautismo en el Espíritu Santo, luego los magos tiran los libros. Fue un verdadero avivamiento. ¿Se imaginan que acá en Pasadena empieza a ocurrir eso? Si todas las casas estas que leen las manos vienen a la iglesia, sea al Pasadena Christian Center, y dicen, sí, ¿saben qué? Me convertí, tomen, estos son todos los libros de hechicería, los quiero quemar. Yo estaría súper contento. Eso pasó en Éfeso. En Éfeso ocurrió un verdadero avivamiento. Si los magos querían el poder que tenía Pablo, sí, los apóstoles, entonces había ocurrido un verdadero despertar. La gente estaba siguiendo a Cristo de verdad. Esa era la iglesia de Éfeso. Era una iglesia muy espiritual que tenía buen fundamento bíblico, leía la Biblia. Esa era la iglesia. Ustedes lo pueden leer en Hechos capítulo 19. La iglesia de Éfeso era una iglesia avivada. Hay una carta en el Nuevo Testamento escrita por Pablo, se llama Carta a los Efesios, ¿sí? Aunque fue leída por varios lugares esa carta, porque se supone que era para estas iglesias de Asia Menor, la carta que Pablo le mandó, o se entiende que fue a la principal ciudad, que es la iglesia de Éfeso, la primera iglesia que había en esta ciudad importante. Pablo le manda la carta. Cuando ustedes leen la carta de Efesios, se pueden dar cuenta, tiene 6 capítulos, la leen y tiene un lenguaje espiritual bien elevado. Era una iglesia que entendía las cosas de Dios, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Leyeron Efesios algunos? ¿Se enteraron que está el libro de Efesios en la Biblia? ¿Sí? Está el libro en el Nuevo Testamento, ¿sí? Efesios, se llama Carta a los Efesios. La palabra Éfeso significa deseable. El nombre Éfeso es deseable, viene una raíz griega y significa deseable. Era una iglesia que Dios amaba realmente, que Jesús amaba. Pero esta iglesia se metió en el trajín del trabajo, se metió a servir a Dios. ¿Cómo se vería hoy un cristiano de Éfeso? Sería un cristiano trabajador, paciente, con discernimiento bíblico. Muy parecido a la iglesia de la época aquella, ¿no? Que trabajaba, que servía, que era paciente, pero había perdido algo importante. Y es lo único que le marca al Señor. Perdiste el primer amor. Perdiste el primer amor. No le marca más nada, es lo único que le marca. Perdiste el primer amor y la llama al arrepentimiento. Es una iglesia que de tanto trabajo dejó esa pasión inicial, esa pasión que tenía en Hechos 19, esa pasión que tenía cuando Pablo les escribe la carta. Esa iglesia era una iglesia apasionada por Dios. ¿Vieron? Cuando un cristiano está apasionado se le notan los ojos, ¿verdad? ¿Sí o no? Ustedes se pueden dar cuenta de voladita si el cristiano este o aquel está apasionado por Dios o simplemente va a los empujones, ¿no? En el camino cristiano. La iglesia de Éfeso en un principio era una iglesia que seguía a Cristo con pasión, con amor. ¿Están conmigo? Pero se le había perdido eso, quizás por el mucho trabajo, quizás porque se cansó de esperar. Fue paciente y paciente y paciente y paciente. Quizás por esa idolatría que había alrededor, la iglesia estaba oprimida por esa idolatría que había en Éfeso. Quizás por varias cosas pudieron haber pasado. Quizás por tantas herejías, cosas raras, iglesias que predicaban cualquier cosa. Esta iglesia se cansó y perdió lo más importante, que es la pasión por Jesús. Déjenme ponerlo en el término de pasión, ¿sí? Para que se entienda un poquito más ahora. El amor profundo por el Señor, ¿sí o no? ¿Cuántos cristianos hoy en día les pasa eso? ¿A cuánta gente les pasa hoy eso? El ejemplo claro es en el matrimonio. Cuando uno se casa, generalmente está en avivamiento.
¿Sí o no? Cuando muchos de los que se casan, casi todos, la mayoría, se casan en un desborde de alegría. ¡Wow! Y en el primer mes, sí, la alegría ya va cada vez menos. Segundo mes, tercer, sexto mes, año. ¿Sí? Pasó el año y ya ¿sí? La alegría inicial bajó 50%. ¿Sí? 6 años, 20%. 10 años, 0.0. ¿Sí? Algunos llegan ahí, ¿sí? Matrimonio que pasó por varias cosas, llega un punto donde perdieron esa pasión y funcionan medio con la reserva, ¿vieron? Tanquecito cuando viven en reserva. ¿Vieron esa gente que en los carros, hay gente que vive en reserva en los carros, no sé, nunca van a las gas station a tiempo y están siempre con la luz prendida, Pues yo tengo que confesar que a veces a mí me pasa. Sí, la cosa es que no quiero ir a las gas station, hay mucha fila. Bueno, anyway. Entonces uno a veces le juega la gasolina hasta que está amarilla, anaranjada, dice, ahora sí mejor que baje porque me quedo en cualquier... ¿No les pasa a ustedes cuando manejan? Dice, me voy a quedar en cualquier... No, le tiro 5 millas más y capaz que llego. Y algunos matrimonios están así, ¿verdad? Empiezan con esa euforia y llegan al 5º, 6º año y funcionan por inercia. ¿Ves? Funcionan por fuerza de inercia. Se pierde ese primer amor. Por eso hoy los terapistas familiares se llenan de dinero, ¿sí? Los profesionales, porque atienden un montón de casos donde la familia está sufriendo, la familia ha perdido, los matrimonios han perdido el amor inicial. Y eso es algo que los matrimonios deben trabajar constantemente, especialmente después del año, 2 años, 3 años, 4 años, 5º año de casamiento, y así sucesivamente. El matrimonio tiene que tener una disciplina en lo que es amar, parezca o no ridículo. Es algo que uno tiene que disciplinarse en mantener esa llamita prendida. Me divorcié. ¿Por qué te divorciaste? Es que la llamita se había apagado. Hermano, siempre se te va a querer apagar la llamita. Siempre. Es algo que si uno no le pone atención al amor, a la pasión, que es lo que mantiene vivo la relación, bueno, es el motivo de tantos divorcios hoy en día, de tantas separaciones. El primer amor para el cristiano, el primer amor con Jesús, es lo principal que necesitamos. Podemos trabajar, podemos ser pacientes, podemos tener mucha Biblia y discernimiento en la cabeza, pero si no tenemos esa pasión con Jesús, ¿sí? Vamos a andar quemándonos. Y esta iglesia se andaba quemando. Era una iglesia que trabajaba. Y si uno lo quiere aplicar en matrimonios, hay matrimonios que se están quemando por no avivar esa pasión. Hay cristianos que no tienen esta pasión encendida y como cristianos no funcionan. Funcionan con ciertas tareas, funcionan en ciertas cosas, ¿sí? Pero no funcionan en la pasión. Cuando uno tiene pasión, ¿verdad que hace cualquier cosa? ¿Sí o no? ¿Cuántos hacen cosas por pasión? ¿Sí? Por ti me tiro de un puente. Mentira, no te va a tirar nunca de ningún lado, pero por ti me tiro de un puente, por ti hago esto, hago lo otro, ¿sí? Ahora, esas son bases de la pasión, ¿verdad? Uno ama desesperadamente y así debe ser el cristiano. Señor, por ti hago cualquier cosa, voy, predico a quien sea, dime y yo lo hago. El cristiano tiene que vivir en esa pasión. Así que la primera iglesia, la iglesia deseable, era una iglesia que amaba a Dios pero perdió ese amor. ¿Están conmigo? ¿Cuántos quieren siempre vivir en una vida apasionada por Dios? ¿Sí o no? ¿Queremos eso? Vamos a la otra iglesia. La iglesia de Esmirna. No se preocupen que las buenas ya van a llegar, Estas son un poquito. Apocalipsis 2, 8 al 10. Ahí, a ver, la fotito de Esmirna. Ahí tienen una foto. Esmirna se conoce como, la ciudad se la conocía como la corona de Esmirna. Sigan conmigo para que no se me duerman, la corona de Esmirna. Bueno, la razón por la que se la llamaba la corona de Esmirna es porque había montañas que la rodeaban y las montañas tenían forma de picos y le daban un aire así como que si la rodearía una corona. ¿Sí? Las montañas tenían forma de corona. Entonces a Esmirna se la conocía como la corona de Esmirna, la ciudad llamada la corona de Esmirna. Y Esmirna significa mirra, la mirra era usada para incienso y demás. Y después de Éfeso era la ciudad más importante.
esas son las ruinas, ¿no? Obviamente, si uno va a visitar estos lugares, se encuentran con este tipo de ruinas. Vamos a leer entonces Apocalipsis 2, 8 al 10, en el próximo, y ahí lo tenemos. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Déjenme hacerle una pequeña anotación aquí. Jesús se le presenta a cada iglesia de una forma y con una presentación. Se presenta y les dice, en este caso, yo soy el que estuve muerto y vivió, el primero y el postrero. Como diciendo, yo resucité de la muerte. Esta es la presentación de Jesús a la iglesia de Esmirna. A cada una de las iglesias se presenta de una forma distinta. Cuando las tiene que regañar o algo, Jesús usa una forma, una faceta de su carácter. Esto lo vamos a anotar mientras lo leamos, ¿sí? Seguimos leyendo versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Diga conmigo, soy rico. ¿Sí? ¿Cuántos pueden creer que son ricos? Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, eso es símbolo de un poco de tiempo de tribulación. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré, fíjense el lenguaje que usa ahí, ¿te daré qué? ¿Cómo se llama la ciudad? La corona de Esmirna. Jesús cuando te habla en un lenguaje en que puedas entender. Y en una forma en que tú entiendes, con símbolos que tú vas a entender. En este caso Jesús usa corona de vida, ¿sí? Para que Esmirna entienda que no era la ciudad protegida por montañas en forma de corona la que le daba el prestigio, sino que lo más prestigioso para esta iglesia iba a ser la corona que Dios le iba a dar de vida. ¿Están conmigo? Lo que Dios te da siempre es mejor que lo que te da este mundo. Lo que Dios te da siempre es mejor que lo que puedes obtener acá en esta tierra. Jesús siempre te da coronas de vida, no te dan cosas terrenales. Siempre que peleas por Jesús vas a obtener coronas. ¿Están conmigo? ¿Sí? Tienen coronas de vida. Así que anímate a seguir a Cristo, aferrarte a Jesús en la tribulación. Esta iglesia es la primera que recibe un dedo pulgar levantado de parte del Señor. ¿Sí o no? ¿Se dieron cuenta? No la regaña el Señor. En ningún momento la regaña. Simplemente le dice, sé fiel. Le da una palabra de aliento. Sé fiel, mantente fiel. ¿Sí? ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. En esta ciudad los judíos eran exentos de adorar al emperador. Ellos tenían una exención, ¿sí? No necesitaban adorar al emperador, los judíos. Pero los cristianos, cuando el gobierno se da cuenta que ellos no eran judíos y no practicaban la religión judía, los perseguían. Entonces los cristianos querían hacerse judíos, querían asemejarse a los judíos, querían decirle que ellos también eran judíos, pero como eran cristianos eran perseguidos. Así que los cristianos en esta ciudad, en Esmirna, eran perseguidos porque ellos no se postraban a adorar al emperador. No adoraban al emperador, entonces eran perseguidos, ¿sí? Y por ser perseguidos, como dice acá la Biblia en el versículo 8, en el 9, sufrían tribulación. Por ser perseguidos sufrían necesidad, ¿sí o no? Esta iglesia en Esmirna sufría necesidad. Por el mismo sistema de gobierno, por la crisis que había en Esmirna, si lo podemos poner en esos términos, los cristianos de esa época sufrieron necesidad. ¿Cuántos cristianos hoy día por la crisis que hay sufren? Necesidad. Pero a esto Jesús le levanta el dedo y le dice, el dedo pulgar, y les dice, good job, bien hecho, sigue así. Te quiero ver en Esmirna, ¿eh? A mí pásame a otra iglesia, pero en Esmirna Jesús le dice, están haciendo bien, están sufriendo necesidad, tienen pobreza. Y encima los que deberían abrazarlos y decirle, no, tranquilo, somos judíos igual que ustedes, se desentienden. Encima de eso tiene gente que no te apoya.
Así era la iglesia de Esmirna. Y muchos cristianos son así hoy en día. Gente que pasan por necesidad, por el mismo problema que hay hoy en este nuevo imperio. Pasan por necesidad económica. La gente más que ayudarla, no lo ayudan. Los que tienen que estar cerca a veces no lo están. Los que deberían de decir, ok, te vamos a tratar de apoyar, se borran del mapa. Esmirna. Y los persiguen encima. Los persiguen. Esa era la iglesia de Esmirna. ¿Cómo se vería hoy a este tipo de cristiano? Hoy estaría, pobrecito, estaría atribulado, estaría con problemas, pasando necesidad. Ahora, acá hay una enseñanza. Cuando uno tiene todo, nosotros acá no estamos, en Estados Unidos estamos acostumbrados a tener todos, no todos. Estamos acostumbrados a tener todo, ¿sí o no? A nuestros niños siempre le queremos dar todo. Yo ya estuve hablando con mi esposa que voy a ver si a mis hijos le compro o no les compro. Le quiero restringir cosas porque a veces cuando les das todo se vuelven más malcriados. ¿Sí o no? ¿Alguno experimentó eso por ahí o soy el único loco que experimente eso? Sí, pues yo a mi niño le doy, cuanto más le doy, más mañoso se me vuelve. Más le doy y más... Cuanto menos tiene, más obediente es porque sabe que tiene que luchar para eso que quiere. Y si más se lo retengo, el tipo más lucha. El tipo es mi hijo, ¿no? Sí, dígase, llámese tipo a mi hijo, ¿no? Entonces, él lucha por eso. Y no hace cualquier cosa. Se abstiene de hacer berrinche porque sabe que quiere eso. Pero yo como a veces digo, no, pobrecito, si yo donde vivía a mí no me daban nada. Yo jugaba con tapitas de las botellas de Coca-Cola. Jugaba en los cordones de la vereda para hacer... Mis carreras eran de tapita de botella de Coca-Cola. No sé si alguno de ustedes jugó. Poníamos en los cordones y ahí el que llegaba más rápido. Eso era nada de carrito de Cars. Cars 1, Cars 2. Todo lo de Cars. Mi hijo tiene como 20 Lightning McQueen. ¿Sí? Esas carritos. Y dije, no, ya basta porque se vuelven, de verdad, tienen mucho y no lo valoran. A veces cuando tenemos mucho no lo valoramos. En Estados Unidos se nos enseña a tener mucho. Tienes que tener todo. Y así no valoramos las cosas. Esta iglesia no tenía. Yo me di cuenta que cuando algo nos cuesta, lo aprendes a valorar. Cuando algo te cuesta, cuando tú luchaste por algo, lo aprendes a valorar. Así que esa lucha para alcanzar algo, para alcanzar esa corona, es muy, muy importante en la vida del cristiano. El cristiano tiene que... Y vamos a leer lo que dice versículos 12 al 16. ¿Lo tienen? Ahí lo vamos a poner en la próxima figura, slide. Apocalipsis 2, 12 al 16 dice, 13, perdón. Yo conozco, les voy a leer el versículo 12 que no lo tienen ahí, escúchenme. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Fíjense que les dije cómo se presenta Jesús. A Pérgamo, a la otra se le presentó, yo resucité. A esta le dice, yo tengo la espada de 2 filos. ¿Qué te está diciendo Jesús acá? Está diciendo que te voy a dar un mensaje que te va a cortar y te va a hacer pedazos, ¿sí? En una palabra, te va a escudriñar. La palabra de Dios es la que escudriña. Lo que ahora voy a hablar, Jesús se presenta de esta manera. No se presenta diciendo, yo resucité, sí. Al otro sí, porque estaba pasando tribulación. Pero a esta iglesia le dice, tengo en mi boca una espada de 2 filos. Lo que te voy a decir va a cortar algunas cosas. ¿Cuántos quieren que Dios le corte algunas mañas, hábitos? ¿Sí o no? Vamos. Yo quiero que Dios corte malas mañas en mi vida. Por eso necesitas la espada de 2 filos que sale de la boca de Dios. Y cuando a veces Dios tiene que cortar maña, no nos va a venir a acariciar. Se va a presentar como aquel que tiene la espada de 2 filos. Yo quiero que Dios corte esa mala maña en mi vida, ¿sí? Le dice, versículo 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Se hace énfasis acá que esta iglesia estaba puesta en un lugar donde moraba realmente Satanás, un lugar bien corrupto. Versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Diga conmigo Balaam, que enseñaba a Balac. Digan Balac ahora.
A poner, estos eran 2 del Antiguo Testamento, ahora vamos a ver, a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, griten nicolaitas. ¿Sí? Versículo 16, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esta iglesia de Pérgamo, que era una iglesia que habitaba donde estaba el trono de Satanás, eso significa que era una ciudad donde estaba la administración romana de Asia Menor. Esta ciudad era donde la administración romana de Asia Menor estaba plantada, ahí se administraban todos los asuntos políticos, legales, económicos de Asia en el Imperio Romano. No sé si pudiéramos compararlo con alguna ciudad de, acá, de aquí, quizás con... ¿dónde está el IRS acá? ¿Sí? En Sacramento. ¿Qué sé yo? No sé. Pongamos un lugar donde se administran los lugares políticos. Esta era la iglesia de Pérgamo y estaba elevada. Un poco la idea de esta iglesia es que elevaba, ¿sí?, sus idolatrías o sus doctrinas falsas a la verdad de Dios. Ellos elevaban las doctrinas falsas a la verdad de Dios. Ahora vamos a ver un poquito de esto. Jesús le marca 2 cosas. Le dice, tienes algunos que retienen la doctrina de Balaam. Balaam era un profeta del Antiguo Testamento. Ustedes pueden encontrar esto en Números 22, que Balac, que era el rey, lo mandaba a maldecir a Israel. Y Balaam, que sí, que no, que bueno, la cosa que Balaam, para quedarle bien a Balac, quería ir a maldecir a Israel. A tal punto que la Biblia narra que hubo una mula que le terminó hablando, ¿sí? ¿Se imaginan una mula? Flor de susto. Te pegaría si vas caminando y tu gato te empieza a hablar, ¿no? Camina derecho, deja de hacer eso. Bueno, algunos piensan que los gatos hablan, ¿eh? ¿No encontraron a esa gente? ¿Vieron que hay gente que piensa que los gatos hablan? Dice, miau, miau. Dice, me dijo mamá el gato. Yo tenía gente que me decía eso. Bueno, no, pero esta mula le empezó a hablar a Balaam. Le dijo, no hagas esto, y lo reprende. Y se pegó un susto este hombre, que al final no maldijo a Israel. Sí, pero este Balaam se adaptaba. Diga conmigo, adaptarse. Este Balaam se adaptaba. A eso se lo conoce como sincretismo, mezclaba. ¿Sí? Estaba con un pie adentro y otro pie afuera. Le quería quedar bien a aquel y le quería quedar bien a Israel. Y no se puede así. No se puede. Entonces, este hombre se adaptaba a la situación. Bueno, hay que quedarle bien a Balac. Entonces, lo primero que Jesús le marca a esta iglesia, tú tienes gente ahí que se adapta a la situación, a la corrupción que hay en Pérgamo. Y la segunda cosa que le marca son los nicolaitas. Y los nicolaitas, díganme si ustedes conocen la marca Nike. ¿Se la conocen? Nike, le dicen en algún lado, Nike. El nombre Nicolás, ¿sí? Todo eso tiene raíces griegas. La palabra nicolaita significa sobre el pueblo. Sobre el pueblo. Tengo autoridad, puedo manipular a la gente. Eso es nicolaita. Nico, ¿sí? Nikon, la palabra Nikon en griego significa sobre, ¿sí? Con autoridad. Y laos es pueblo. El que tiene autoridad sobre el pueblo, aquel que sabe manipular. Por eso a muchos, los griegos, muchos le llaman Nicolás a medio mundo. ¿Se dieron cuenta? Si conocen griego por ahí, o si ven alguna película griego, son todos Nicolás. Niki, porque a ellos les gusta estar sobre. Entonces, ya si querés ponerle a uno de tus hijos Nicolás, ya vas a ver que es aquel que conquista, aquel que tiene poder, aquel que está sobre el pueblo. La marca Nike significa conquistamos. Entonces, el nicolaita es aquel que manipula a la gente, aquel que manipula no solo la gente, sino la verdad. Es el religioso. Nicolaita se puede asemejar al religioso, al fariseo de la época de Jesús, que manipulaba a la gente y manipulaba la verdad para quedar bien con su propia posición. Es aquel que es religioso pero que no tiene una vida cristiana. Entonces Jesús les reprende estas cosas. Le dice, tú estás en una ciudad corrupta, pero en esa ciudad retienes mi nombre, no has negado mi fe, aun cuando te mataron a uno en la congregación. Ese es el mensaje que le da. Te mataron a uno y tú todavía sigues firme.
esta iglesia seguía firme, le mataron a uno por causa de la fe y todavía seguía yendo a la iglesia la gente. Imagínense que maten a uno acá, no viene más nadie. Lo poco que somos dejamos de venir. Esta iglesia no, seguía yendo, pero vivía a medias tintas, ¿sí? Y le gustaba manipular la verdad. Eran religiosos que vivían a medias tintas. Era una congregación que tenía un buen grupo de religiosos. ¿Está conmigo? Gente que le gustaba manipular la verdad. Entonces, Jesús le marca esto a la iglesia de Pérgamo. Entonces, ¿cómo se vería un cristiano hoy día? Un cristiano de Pérgamo es un cristiano que se adapta a todo, muy religioso. En la iglesia es bien religioso, pero afuera es un tipo más, un mundano más. Un ser humano más que está ahí afuera que no te das cuenta si es cristiano o no. Pero el domingo no te das cuenta por lo de adentro, pero te das cuenta porque lleva la Biblia acá y va vestido. El que se pone corbata un domingo porque va a la iglesia. ¿Sí? ¿A dónde vas a ir un domingo? ¿Sí? De otra forma. ¿Sí? Todo bien con la corbata, ¿eh? Siempre aclaro que está todo bien con la corbata. No tengo ninguna raíz de amargura con las corbatas. Se sobreentiende eso. Está bien ir encorbatado. Pero hay veces que uno se aferra de ese tipo de cosas, ¿no? Como si fueran algo importante. Y entonces esta iglesia de Pérgamo era una iglesia